al, a la trama como tal de la novela, siento que nunca me logró cautivar. El problema es que no lo siento ficcionado, sino en una suerte de etnografía. Entonces siento que todo es un intento etnográfico. Para mí fue muy difícil leerla distanciándome, por ejemplo, de La Perra y haciendo las comparaciones, pues no logra la misma calidad, digamos, literaria que La Perra. Esa novela perfectamente se hubiera podido escribir en menos páginas. En realidad encontré metáforas muy flojas, tengo varias aquí en la lista para mencionar. La construcción del relato es muy básico en cuanto a lo que se va narrando, de hecho simplifica o muestra en vez de decir, que es lo que precisamente no se busca cuando se escribe. Este es El Matiz. Hola, buenas tardes por aquí. Bienvenidos a este episodio del Matiz para empezar el año con nuestra serie de episodios en los que hablamos de arte, literatura. La idea es hablar de cine también próximamente. Entonces, el día de hoy nos convoca una novela colombiana que pues ya la presentarán en un rato. Por ahora pues me presento nuevamente, soy Juan Manuel Martínez. Me encuentro en este momento en Alexandria, en Virginia, Estados Unidos. Está Diana Perico, que se encuentra en Bogotá. ¿O dónde está? En Bogotá. Y está Juan Carlos Merchán, que normalmente está en Canadá, pero hoy está en Bogotá también, desde otro lugar de Bogotá. Pilar Quintana, Colombia, 1972. Esta ocasión, pues escogimos a una autora colombiana muy reconocida, que es Pilar Quintana, y esta que es su última novela, Noche Negra. Es una novela que tiene aproximadamente 266 páginas, editada por Alfaguara. Y recordemos pues que Pilar Quintana ya tiene una larga trayectoria pues en la escena literaria. En el 2007 fue elegida como una de las 39 escritoras menores de 39 años más destacadas en América Latina por el High Festival. Luego fue bastante conocido su libro de cuentos, que es el único de cuentos, entiendo que tiene, coleccionista de polvos raros, pues con un alto contenido erótico, y después se destacan básicamente las novelas. Entre ellas, pues una de las que fue, digamos, un boom literario es La Perra. Esta recibió el premio de Biblioteca de Narrativa Colombiana y pues fue ampliamente conocida, traducida, y pues yo creo que fue como un punto alto de la carrera de Pilar Quintana para darla a conocer pues en Colombia y por supuesto en el exterior. Luego vino otra novela, pues un poco más las que conozco, tengo de referencia, como Los Abismos. Esta obra de Los Abismos ganó también un premio Alfaguara de novela en el 2021, eh, y pues definitivamente catapultó en la literatura pues colombiana. Estábamos esperando su última obra y por eso pues hemos escogido esta hoy para pues como motivo de conversación, y bueno, de debate, a ver qué tal nos pareció este libro. Excelente. Bien, pues ahora seguimos con Juan Merchán, que nos puede hablar un poco del libro como tal, ¿no? De la trama. Efectivamente, hola a todos los que nos ven y escuchan.
Vamos, como decía Diana, vamos a abordar hoy a la última novela de Pilar Quintana, Noche Negra. Noche Negra trata sobre la experiencia de una pareja, Rosa y Jean. Rosa, una mujer que ronda los 40 años, oriunda de la ciudad de Cali, Colombia, y Jean, una persona de Irlanda, un hombre irlandés que ha estado viajando por el mundo, ha estado en Australia, ha estado en otros países, y llega a Colombia, conoce a Rosa, y junto con ella van a una casa aislada en el Pacífico colombiano, en la selva del Pacífico colombiano. La primera parte de la novela precisamente explica esa llegada y cómo se conocieron ellos, qué los motivó a ir a esta parte del país. Y luego se desprende, digamos, el contenido más complejo de la trama, y es cuando el hombre, Jean, se ausenta por unos días de esta casa aislada, se eh, traslada al Ecuador a adquirir algunos materiales, puesto que la casa aún está en construcción. Y la soledad en la que deja Rosa se transforma en una rutina y en un estado permanente de vigilancia y de ansiedad. eh, la selva en ese momento se convierte no en un espacio acogedor o un espacio, digamos, de refugio natural, sino en un espacio o un ambiente muy eh, miedoso y muy fuerte y desconocido. La casa, que evidentemente era un proyecto de vida entre los dos, se convierte también en algo muy frágil, rústico, y donde ella pretende resguardarse de esos miedos que la habitan. A lo largo de la trama se va viendo que hay otro tipo de condiciones sociopolíticas que se manejan en esta parte del país. En esa época, estamos hablando de los años 80, la trama se sitúa en los años 80 en Colombia, donde hay un ambiente político convulso y donde hace presencia también ciertos tipos de grupos militares y de hombres armados. Sin embargo, la última parte de la novela tiene que ver con esa introspección del miedo en Rosa, y deja muy abierta la posibilidad de que estos miedos, que al parecer son traídos por ese momento sociopolítico y por la selva, simplemente se traten de unos miedos internos que ella tiene. Hasta aquí el resumen. Y pasemos ahora a hablar sobre la novela y la opinión que tiene Juan Manuel y Diana sobre ella. Bueno, pues sobre lo que dice Juan Carlos del miedo, del temor, sí, es evidente que es una, yo lo llamaría una novela como naturalista, en el sentido de que se pone al escenario natural, en este caso, como un personaje o como quien determina la acción un poco, ¿no? La selva. Entonces creo que esa intención es clara. Me gusta ese aspecto de que estamos situados ahí en la selva y que pues vemos como todo, como el comportamiento de la naturaleza pues determina un poco esa sensación de temor que padece la protagonista. Entonces, para destacar, pues podría destacar ese aspecto de la naturaleza casi como un personaje. No sé qué dice Diana. Claro, totalmente de acuerdo. Digamos, la selva es, no solamente es el escenario donde se desarrolla toda la historia, sino también es un personaje que tiene vida, ¿no? Y que se manifiesta por medio de todos los sentidos, ¿no? Porque la selva es una configuración casi sobrenatural de elementos que están agobiando, digamos, que están envolviendo la vida de esta protagonista y que logra, digamos, interiorizar, digamos, esa selva y ese agobio y esa inquietud que genera la selva, que en ocasiones hay descripciones pues muy bellas. Yo creo que quienes nos hemos acercado alguna vez al Pacífico colombiano hemos percibido esa magnitud, ¿no? Del poder de la naturaleza, donde uno se hace así como chiquitico y no se imagina cómo puede ser pasar una noche perdido en la selva con todos estos animales, ruidos, susurros, elementos, la humedad también que está en el ambiente y en el piso, en los árboles.
Creo que en eso, digamos, hay una maestría en el desarrollo de las descripciones y más allá de que sea un acompañamiento natural, sí es un punto central en la trama de esta novela, cosa que también vemos en La Perra, por ejemplo, ¿sí? Y en Los Abismos, aunque es una novela que se desarrolla en la ciudad de Cali, sí hay una casa llena de plantas, tanto que parece una selva. Entonces, sí hay como una línea de trabajo muy clara relacionada con lo natural y con lo selvático. Bueno, eso observo ahora en cuanto a la trama como tal de la novela. Siento que nunca me logró cautivar, en especial porque siento que, y no solo con esta autora, lo he observado en otros escritores como colombianos de esta época, que me da la impresión que están escribiendo más etnografía que literatura. Entonces yo no tengo ningún inconveniente con leer, digamos que los autores que hablan de un yo, ¿no? Me parece que cuando yo escribo, escribo pues de mí, podría decirse, de un yo, ¿no? El problema es que no lo siento ficcionado, sino en una suerte de etnografía. Y etnografía desde el propio objetivo que es como salir de la ciudad y aventurarse en el sentido de que, pues, supongo que la ciudad resulta abrumadora o porque la misma academia, pues, evidentemente ella es académica, pues llega a un punto en que resulta exótico salirse de la ciudad y volver a lo ancestral o algo así. Entonces siento que todo es un intento etnográfico. Eso es lo que percibí a lo largo de la trama como tal. Absolutamente. Y precisamente quería hablar sobre lo que menciona Diana en cuanto a la línea de trabajo de Pilar Quintana. Y está claro que en su obra está muy marcado el tema de la selva y de la presencia de la selva, presencia de lo natural como personaje. Escuchaba yo una entrevista que se le hizo a ella a propósito del lanzamiento de esta última novela y ella afirmó que en el pasado vivió 8 años en la selva colombiana. 8 años a través de los cuales pues se enfrentó a muchas de las cosas que Rosa también en la novela atraviesa y a las que se enfrenta. Y también afirmó que durante esos 8 años hubo un periodo de 3 meses donde estuvo completamente sola. Esto me llevó a pensar e hice la conexión que precisamente señala Juan Manuel con el hecho de que la novela sea una aventura etnográfica donde obviamente hay unos personajes y donde se ficcionaliza muchas de las cosas, pero es como un trabajo precisamente etnográfico de alguien que viene de la urbe a lo agreste, a lo eh, salvaje y empieza a narrarlo con los conceptos que trae de la ciudad. Eh, y esto pues en realidad no está mal, no quiere decir que no se pueda hacer. A mí, más allá de eso, lo que no me logró encantar de la novela es su falta eh, digámoslo así, de comparaciones o de metáforas de calidad. En realidad encontré metáforas muy flojas, tengo varias aquí en la lista para mencionar. Me parece que la construcción del relato es muy básico en cuanto a lo que se va narrando. De hecho, simplifica o muestra en vez de decir, que es lo que precisamente no se busca cuando se escribe. Y me pareció que en ese sentido se vuelve muy tedioso leer grandes partes de la novela. Al final, cuando hay este encuentro o cuando hay esta presencia de estos grupos armados, me pareció un poco más interesante. Pero esto para concluir, quiero afirmar que no está mal hacer, digamos, un cierto tipo de descripción etnográfica de lo que se ve, aunque pueda ser controversial, siempre y cuando se haga con una calidad literaria, digamos, atrayente, ¿no? Sí, yo creo que en lo que vemos en la obra de Pilar Quintana es que hay una gran conexión con su propia historia de vida, ¿no? Vivir 8 años en la selva es realmente una aventura que poca gente
puede atreverse a hacer, ¿no? Sobre todo viniendo de una ciudad, teniendo formación universitaria, viniendo también de, al parecer, una clase alta en Cali, donde, y muy conservadora el entorno, pero pues también es un reflejo de esa, pues de ir en contra, ¿no? De esa línea y pues por eso ahí está el camino del arte y de la creación. Yo la verdad la comparo mucho con La Perra porque son las dos novelas donde se desarrolla un escenario muy similar. También se trata de una pareja que vive aislada y que no tiene hijos y el personaje principal es la mujer, ¿no? También hay un gran ejercicio de introspección, pero a diferencia de Noche Negra, siento que La Perra tiene una potencia y una intensidad en el relato que mantiene todo el tiempo la atención. Es una novela muy corta que lo consume a uno por completo y llega a ese final que es tan impactante, tan abrumador. Entonces, para mí fue muy difícil leerla distanciándome, por ejemplo, de La Perra y haciendo las comparaciones. Y en este caso sí siento que esa tensión se pierde en la novela, que es una novela que intentando describir más las circunstancias personales de esta chica, de Rosa, sus experiencias, todo su entorno social, todas las presiones, que finalmente es una suma de miedos con la que ella tiene que batallar en esos días pues no logra la misma calidad, digamos, literaria que La Perra. Y que esa novela perfectamente se hubiera podido escribir en menos páginas, porque si llega un momento en que la verdad uno no sabe en qué dirección va, siguen pasando descripciones de la rutina, de los días, de cada acción que hace a lo largo del día, pasa alguna cosa que puede variar las cosas y básicamente lo que hay es pretextos para hacer flashback e ir contando la historia de esta chica, de su familia, que bueno, y también del contexto social y político que es otro plano de trabajo en la novela. Sí, mi punto de comparación aquí, bueno, me gusta eso de La Perra porque yo no lo he leído, entonces tenía esa duda que si los que habían leído La Perra la veían como una novela de mayor calidad, ya que pues es la más conocida, ¿no? Ahora, mi punto de comparación sería alguien como Tomás González, que creo que todos hemos leído, que él también habla pues del campo, habla de todo eso, pero él habla del campo, no, para empezar que no lo exotiza tanto. Hay unos momentos que los termina exotizando, por ejemplo, cuando habla de una matrona, de unos con posesión de saberes antiguos, ¿sí? Que además que siento que todo el tiempo está diciendo y no mostrando, ¿no? Posee saberes antiguos, etcétera. Entonces, observo todos esos momentos y eso es lo que me hace creer que es muy antropológico. Entonces creo que sí es posible hablar de la selva, del mar, como en el caso de Tomás González, de Colombia, ¿no? Pero de una manera más literaria y menos antropológica o, bueno, etnográfica como lo veo aquí. Esto lo he percibido en otros escritores. Hace poco en un taller de escritura aquí en Estados Unidos invitaron a otra escritora que se llamaba María Ospina, y también hablaba pues del conflicto de la guerrilla y cómo llegan pues de la selva, ¿sí? Las mujeres que han sido reinsertadas después de la guerra, creo que es el término que se usa. Entonces siento que hay una tendencia hacia eso antropológico y pueda que afecte un poco el aspecto literario de las obras. Bien, eso es lo que veo en ese sentido. Es curioso, Diana, porque precisamente estos personajes que son los que protagonizan La Noche Negra o Noche Negra, son personajes que la autora ya había trabajado y quizá también hace parte de una extenuación de ese trabajo y de esa vivencia que tuvo ella en la selva. Tanto Jean como Rosa aparecen en La Perra y son personajes secundarios que ayudan a la protagonista principal, a Damaris. Perdón, no que ayudan, sino que son los dueños de casa, de una casa a la cual Damaris presta cierto cuidado y limpieza.
y también aparecen estos dos personajes en un cuento de esta misma autora, un cuento que se llama La rumba son Palo Muerto, y habla de este irlandés, es decir, de Jean, que no entiende bien las canciones que suenan en el Pacífico colombiano y las adapta según lo que él entienda, ¿no? Nos pasa a todos en muchas lenguas. Entonces, en vez de decir las tumbas son para los muertos, la famosa canción Las tumbas de Ismael Rivera, la entiende como la rumba son para los muertos. Y así se llama el cuento. Es muy, muy interesante, es muy buen cuento. Y ese personaje de Jean vuelve a aparecer en la novela Noche Negra. Quiero decir que ya se presenta una extenuación del tema. Veremos si en los siguientes trabajos literarios que haga Quintana, quizá logre salirse de ese espectro y de ese tropo de la selva y de su vivencia y de su registro etnográfico para entregarnos algo más de su calidad literaria. Sí, yo creo que es más que todo, o sea, yo no sé hasta qué punto el autor, autora, ya hablando en general, pueda escapar de ese universo creativo que es lo que se va expresando en diferentes obras. Y es porque indudablemente hay toda una historia de las mujeres, yo creo, como protagonistas y que están marcadas por esa experiencia de la selva, de la vivencia en la selva. No sé si simplemente es una suma de componentes que van surgiendo en el proceso de creación sin dirigirlo o sin pensar también en un posible lector, sino simplemente lo que va surgiendo, pero nosotros sí estamos leyendo que hay recurrencias, ¿no? Recurrencias, personajes que se conectan, que se parecen y bueno, ahí el asunto es que esa fuerza de otras novelas, pues yo siento y no la encuentro acá en Noche Negra. Hay un ejercicio, digamos, psicológico. Aquí vamos a ver como el camino de introspección de este personaje, de transmutación también en la selva y sus grandes miedos que sí pasan por el temor al abandono y el temor a los hombres en general, ¿no? Porque ese ejercicio de vigilancia siempre es un miedo constante a un posible ataque estando ella sola esos días en la selva, ¿no? Y esa, digamos, creo que la novela pretende crear esa tensión en la forma en que está estructurada como días que van pasando. Un domingo, cuando este muchacho Jean se va, luego pasan 3 días hasta llegar justamente al día miércoles, que es la noche más oscura, que es luna nueva, o sea, la luna no sale y todo es absolutamente oscuro y aterrador. Entonces, eso va marcando pues la rutina de esta mujer y siento que en el camino pues vamos descubriendo por supuesto toda su historia de abandono con el padre, que solamente hasta, bueno, aquí un poquito de spoiler, ¿no? Al final sabemos que es también un proceso de abandono, eh, no solamente con sus primeras, por ejemplo, experiencias eróticas con su novio revolucionario, izquierdoso, que fallece y que se le va apareciendo, ¿no? Son varias figuras de los hombres, de su pasado y de su presente, pero además está todos estos hombres que viven también alrededor, porque uno no se puede imaginar que una mujer sola pues pueda estar en esas circunstancias y como tan frágil, ¿no? Hay un ejercicio ahí que creo que es algo chévere de la novela y es como a lo largo de la novela podemos ver que esta mujer al final logra coger una fuerza y tratar de identificar que todos estos temores que están alrededor básicamente son temores que ella lleva muy, muy dentro y que está haciendo ese procesamiento de ese dolor. Y uno de esos novios es el que le regala a ella un libro del Che Guevara o algo así, ¿no? De la guerra de guerrillas. Eso, todos esos apuntes como lo de los novios y con el que está actualmente, que están casados, creo, con N o Jean, o como llamen, bueno, no están casados. Entonces lo que observo es que me refleja mucho a la vida de la gente con la que conviví, pues en Bogotá cuando vivía como por el Parkway. Entonces siento que
Todos estos son personajes sacados del Parkway que conocieron a su extranjero. Más que todo, esta situación la vi con amigos hombres, ¿no? Conocen a una mujer extranjera, se enamoran, o bueno, no sé, y salen del Parkway, se van a visitar la periferia, a visitar las selvas y terminan pues en estos recorridos por la nación con su pareja extranjera. Así que siento que es muy como lo veo como un personaje del Parkway que salió y contó su historia. Obviamente lo que veo es que ya no es de Bogotá, ¿no? Sino de Cali, aunque supongo que todas las ciudades latinoamericanas tienen su enclave que sería como el Parkway o como quien me decía hace poco, los soviets del Parkway, algo así. En realidad, lo más rescatable para mí es precisamente eso, es esa experiencia de alguien urbano, de la urbe, que va a la selva y precisamente tiene esas experiencias y el miedo y lo que relata Diana, que es muy interesante de analizar, eh, quizá no a través de la forma en que ella lo realiza, pero está el tema, ¿no? Y es el tema de una mujer sola en la selva, una mujer rodeada de hombres que cuando está su esposa o su esposo o pareja, Jean, está alrededor, pues se muestran respetuosos, se muestran afables, pero una vez esta persona se va, empiezan a tener cierto tipo de actitudes hostiles hacia ella o de tipo de abuso superficial o de acoso superficial. Y el hecho de que para una mujer el miedo y estar sola en la selva pueda ser muy diferente a la experiencia que tiene el hombre. Obviamente, no estoy diciendo que los hombres no tengamos miedo, muchas veces sí, pero en estos países donde, digamos, también, además de la presencia de la selva y de lo natural como foco de posible hostigamiento, pues está también el ser humano, ¿no? Y está el tema de género y los hombres que sienten la capacidad de aprovecharse de las mujeres porque las ven solas. Entonces es un miedo que se suma al miedo ya que tenemos todos a lo desconocido y que tenemos los que hemos habitado en una urbe por mucho tiempo y que vamos a ella buscando supuestamente el encuentro con la natural, eh, la, la consagración del paraíso, cuando en realidad es algo totalmente diferente y es precisamente lo que menciona Juan Manuel de esa romantización de lo natural, ¿no? Y de la periferia. Hay una parte donde ella va a la quebrada a bañarse y siente que hay unos ojos que le están observando, ¿no? Los ojos luego aparecen más adelante y dice, son los ojos de mi padre, ya sabemos luego quién es el padre. Y hay es, ese recurso de la mirada, de una mirada fija, aterradora, ¿no? Que la vigila todo el tiempo, es un recurso, por ejemplo, en cuentos y novelas de terror, ¿no? O sea, que pasa mucho por lo kinestésico, pero también es ese miedo absoluto a que te miren, ¿no? Y es algo muy relacionado con el cuerpo y sobre todo con el cuerpo femenino. En este caso, ella decide bañarse con ropa, protegerse, porque los ojos pueden estar en cualquier momento, y más si es un lugar de oscuridad, como es esa noche negra que va pasando todos los días, cada día de la novela. Y está el tema de la memoria, ¿no? Porque en la línea de vida de las mujeres de su familia, son mujeres que están perdiendo la memoria, ¿no? Su abuela, ya que básicamente olvidó quién era y volvió a convertirse como en una niña pequeña que hacía cosas locas. Luego fue la madre también que olvidó quién era ese doctor y quién había sido esa, pues casi que su pareja durante mucho tiempo. Y ella al final está con esos juegos de la memoria donde no sabe muy bien interpretar las señales y, por ejemplo, lo que le dicen los hombres eh, respecto a lo que estaba sucediendo en el territorio y dice, no, a mí me están engañando, a mí me quieren cambiar la torta, pues porque en algún momento me van a atacar y se van a meter en mi casa y se van a coger el dinero y todo. Entonces,
esos terrores, digamos, se van sumando a esa historia de vida y es lo que trata la novela de llegar, digamos, a un punto culmen donde hay un ejercicio casi esquizofrénico y donde también hay un ejercicio de revelación de ella, cómo confronta sus temores al final, ¿no? Eso me parece pues interesante porque es toda una novela que dentro del realismo del Pacífico colombiano es también altamente pues psicológica. Sí, pues de pronto valdría la pena señalar algunos pasajes específicos o algo así. Hace poco en otro club que estamos con Juan Carlos también, por eso me estábamos leyendo Piedad Bonet de la novela que se titula, bueno, en la que él trata de su hijo que murió. Esa novela pues siento que está mejor construida, me está gustando, pues digamos, la siento literaria, no etnográfica al menos. Pero creo que también tal vez es un rasgo muy colombiano, ¿no? Que en algún momento sí hay unos ciertos juicios de valor desde de clase, un poco, desde el estatus de la clase. Entonces, creo que esta autora también lo hace en algunos momentos y eso, cuando lo veo en las obras, pues me saca mucho de la lectura porque es como que el autor nos está dando una visión de su ética, un manual de ética en algunos momentos. Por ejemplo, ella en un momento, ella habla mucho de su abuela, ¿sí? Rosa tiene una abuela de la que ella habla en sus flashbacks y ella habla en un momento en una parte que dice así. En cuanto se fue, Rosa le preguntó a su abuela qué le había parecido. Ella hizo una mueca de desagrado. ¿No te gustó? La misma mueca, Rosa, no, la misma mueca. Rosa no lo podía creer. Pero, ¿por qué? Porque los negros son ladrones, respondió sin atisbos de rubor. Bueno, después de eso, ella dice, la frase dice, ella no pudo seguir viendo a su abuela de la misma manera, ¿sí? Entonces, básicamente dedica varias páginas a decir que su abuela hizo un comentario que haría, pues, cualquier abuela en ese momento, no sé de qué época sea la abuela a la que ella se refiere, y pues empieza a criticar a casi que su abuela. Hace poco estuve en otra charla con un escritor colombiano también por Zoom, es uno aquí en Estados Unidos, y también empezó a hablar de su madre, que hizo una crítica pues de los venezolanos que viven en Colombia o algo así. Entonces, como si presiento que hay una cierta visión pues académica, y si uno se posiciona desde ahí, dice, claro, mi abuela es una racista, mi madre es una xenófoba, está criticando a los venezolanos, sí, pero entonces, más allá de que obviamente pueda que sí se trate de eso, es como la posición en la que se da esos juicios, y se dice, yo voy a pagar o sea, voy a tener que enseñarle a mi abuela cómo es, o enseñarle a mi madre cómo es, y siento que ahí pasa un poco en esa escena. Eso, eso que he observado en algunos momentos pues, con autores y en la propia literatura en general. Cuando leí esa parte yo lo vi más como una crítica social, ¿no? Porque también hay un tema ahí, digamos, sí, claro, de discriminación por raza en una sociedad caleña sumamente conservadora, pero tampoco creo que sea como una postura de la que ella se aparta, porque al final, cuando ella se imagina que entran los militares y que entonces entablan una conversación y en esa ella se va soltando, hablando de Fermín, hablando de su exnovio revolucionario, al final dice, no, yo soy propietaria, yo tengo un marido, yo creo que era blanca, pero hasta que no lo conocí a él, no me di cuenta que yo era morena, ¿no? O que él era blanquísimo. Es como también una posición de clase para defenderse de por qué está allí, ¿no? Entonces, casi que uno podría decir, uno no puede evitar apartarse de esas mismas concepciones de la familia que lleva consigo así en un momento dado las critique. Es lo que me pareció a mí.
Sí, sí, tal vez yo lo veo más como en términos de clase académica y clase no académica, más que de económica, sí, pero eso es lo que observo ahí, sí, como intelectual contra no intelectual o algo así. Bien, sí, y otras frases, pues Juan Carlos dijo que él tenía unas frases, no sé a qué se refería, de unos momentos de la obra, pues tengo otros como otros que quería señalar, pero no, usted iba a mostrar algunos, Juan Carlos. Había señalado algunos, sí, es sobre lo que mencioné al inicio y es mi percepción de la forma en que la autora hace una sobresimplificación y sobreexplicación de los momentos. Por ejemplo, escenas que, digamos, ya ha transcurrido cierto espacio narrativo en el cual se sabe que los protagonistas están en la selva. Entonces, me parece que sobra el hecho de decir, sacude sus botas de caucho para comprobar que no se les haya metido una araña, como les enseñó don Israel que debían hacer, y se las calza. Pues es decir, digamos, decir que lo hicieron para que comprobar que no se les haya metido una araña me parece un exceso, me parece que ya se entendía que uno sacude las botas en el campo para evitar que haya algún insecto. Eh, una metáfora muy floja, como un señor moreno de bigote fino que miraba el cielo como quien sueña despierto. Alguien que mira el cielo como quien sueña despierto. Me parece que no va a ningún lado esa metáfora. Eh, y otras cosas muy, muy similares en cuestión del tratamiento de los personajes. Ah, me parece que cuando se llega, por ejemplo, al día miércoles, se sigue hablando y yo le tomo unos momentos comprender dónde está y otros más que Jean se fue a tramitar su visa de residente. Pues ya se sabe, es decir, se sabe a través de toda la novela que Jean se fue a tramitar su visa de residente, es decir, no hay que volverlo a explicar. Entonces son cosas así, hay otras más que señalé, hay una descripción que ella hace de una sensación viscosa y fea que para mí no quiere decir nada, no me llevó a una imagen mental, ¿no? Eh, o una imagen en la cabeza, es decir, no me imaginé algo viscoso y feo, sino otro tipo de ejemplos o de descripción adicional. Creo que hay reiteración, porque eso de la bota salió la primera vez y digamos alguien que no ha vivido en la selva, pues de pronto no lo sabe, pero obviamente en un lugar así hay que siempre revisar el calzado antes de ponérselo, porque si no, pues es lógico que los animales se pueden meter ahí. Pero vuelve y repite todos los días que hace lo mismo, o sea, en esa parte de las acciones cotidianas, se queda, digamos, sí, en la repetición, en alargar un poco las cosas, en ser obvia en algunas situaciones, y eso resta atención a la novela. Por eso llegó un punto donde yo no sabía, es decir, yo decía, esto se está alargando, no pasa nada. Estoy pensando que muchas de esas cosas se hubieran podido recortar para quedarse como con el núcleo de sentimientos, emociones, historias que habían en la protagonista. Y bueno, sí, el final, en algún momento dije, bueno, ¿qué va a pasar, Jean? Pues no va a aparecer porque ya hay muchas señales del final. Digamos que me gustó finalmente que esa confrontación se dio con ella misma, pero para llegar a ese punto, pues pasaron muchas hojas que se hubieran podido evitar, digo yo. Bueno, sí, yo creo que el problema es más bien narrativo, no tanto de las, pues, que tenga menos o más páginas. Y por ejemplo, creo que ella lo menciona a Joseph Conrad, la novela que se llama Heart of Darkness, El corazón de la oscuridad, creo que De es en las español, tinieblas. de las tinieblas. Bueno, que esa novela también trata de la selva, ¿sí? De la explotación pues a las comunidades, pero bueno, no lo hace de manera antropológica, lo hace de manera totalmente, casi que onírica, más que onírica, como una pesadilla. Entonces, de por sí es un libro muy, muy difícil de entender, es más corto que este, eso sí,
pero la dificultad es necesaria para ese libro, ya que de lo contrario lo hubiera hecho, terminado siendo muy antropológico, como la explotación de esclavos negros que también tienen en esta novela, ¿no? Entonces, a lo que recurre Conrad es más bien a lo onírico, a los sonidos y cómo genera confusión un poco en el lector y el lector todo el tiempo está tratando de entender qué pasa. Entonces, con esa novela sucede que o se cansa uno de la dificultad o la lee y la disfruta, ¿sí? Pero no está el riesgo de que se torne aburrida por los acontecimientos como tal. Pues creo que aquí faltó algo así. Aparte de eso, pues las frases, ¿no? Yo no, yo como las que mencionó Juan Carlos, yo tengo un par, bueno, ahora las puedo mencionar, pero no sé si tengan un comentario sobre estos aspectos. Sí, bueno. Sí, eso es todo. Bueno, lo único, tal vez pues algunas frases, como decía Juan Carlos, como él nunca había hecho un comentario picante, ¿sí? Su forma como hablaría tal vez, no sé, muy parroquial tal vez. Cuando dice, por ejemplo, que habla de unas agencias todo el tiempo. ¿Cuál es esa agencia? Por cuál es agencia me parece un término muy general, ¿sí? Como algo que se usaría en una telenovela, tal, la agencia. Am, y cosas como ella, la malvada chica Bond, y pues, vuelve y repite eso, la chica Bond varias veces, pero no es gracioso. No sé si estaba tratando de ser graciosa y el único momento que trata de impactar, digamos, al lector, pues se excede, ya mostrando, sí, que es como que va a ir al baño, a defecar, no sé, en la tierra y pues termina abriendo un hueco y cuenta como 3 páginas contando lo que hace ahí en la tierra. Pero pues más que impactar es como que está mostrando algo que se podría haber resumido también. Yo creo, pues un poquito para ir cerrando, porque pues es una autora que es, pues claro, ya tiene una trayectoria que hemos leído, digamos que se ha expresado a nivel narrativo en cuentos, en novelas. Eh, Siento que una forma de entrar en su obra definitivamente es a través de la perra, ¿no? Es como su gran obra, a lo mejor por los cuentos. Y en Los Abismos también hay una apuesta diferente y también que ronda la vida de las mujeres y ese es un tema de interés, por ejemplo, de los lectores, las lectoras. Así que yo, dentro de la obra que conozco, me sigue convenciendo La Perra y diría que esta pasa a un segundo plano o que ya no tiene pues todo el interés que pudo tener otras obras. Así que pues recomendaría empezar por ahí al que está interesado en entrar en la obra de Pilar Quintana. Yo solo quiero invitar a los seguidores del Matiz a que como reflexión quede precisamente la pregunta sobre este tipo de escritura autorreferencial o etnográfica, como llama Juan Manuel, y su validez. Estamos viviendo en las artes desde hace ya varios años eh, un cierto tipo de tratamiento en lo cual se busca reportar lo que se vive de una manera muy fiel. Pareciera que lo documental y lo autorreferencial de nuevo es lo más válido y es lo que más se está vendiendo. Estamos hablando del cine, todo este tipo de películas, bueno, un documental que está tomado mucho por autores que hacen sus propios documentales o documentales sobre su propia vida y su infancia, adolescencia como en el cine, digamos, de ficción, donde hay mucha referencia a esto está basado en una historia real. Y está pasando también en otras artes, en la literatura y en las artes visuales. Solo quiero que quede como reflexión la importancia de la ficción y recientemente tenía esta discusión da para polemizar y da para otros episodios, quizá para un texto que pretendo escribir para el Matiz, y es el hecho de que el ser humano puede escribir ficción sobre cosas incluso ajenas a él. Obviamente con un tratamiento, con una investigación muy debida,
pero esto no quiere decir que solo lo que yo pueda vivir, de lo que yo pueda vivir o de lo que yo viva pueda hablar o pueda hacer arte o atreverme a hacer arte. En realidad se puede hacer arte desde cualquier esquina, siempre y cuando se pinte esa aldea universal, am, hablando de esos dilemas humanos, que son humanos finalmente, ¿no? Obviamente cada cultura tiene sus crisis, su forma de ver el mundo, pero hay problemáticas y dilemas y coyunturas humanas que no cambian. Si yo voy a escribir una historia, como lo hizo Joseph Conrad, que mencionaba Juan Manuel, sobre el esclavismo en África, y yo no soy negro, claro que lo puedo hacer, y lo hizo Joseph Conrad de manera grandiosa, él siendo un hombre blanco europeo, denunciando precisamente a través de la ficción el sistema probioso de la esclavitud. Podemos hablarlo en otra oportunidad, pero el hecho de leer esta novela me llevó a esa reflexión y a esa apuesta por la ficción que no debe morir en el arte. Gracias, entonces los esperamos para próximos episodios. Parece que vamos a hablar de cine la próxima vez y pues pendientes de otras novelas que vamos a tratar y de textos que se van a estar escribiendo aquí en Matiz. Gracias. Este es El Matiz.